Soy Pablo Correnti y estamos nuevamente en Sala de Situaciones, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en el cual junto con el licenciado Edgardo Glavinich y la participación de especialistas en seguridad, defensa e inteligencia, analizaremos los hechos, datos y perspectivas para entender mejor esta realidad en la que estamos viviendo. Y por supuesto, además, tratar de identificar posibles escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas. Soy el licenciado Edgardo Glavinich. El objetivo de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna, tanto para los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, la academia y sobre todo en este marco impulsar la reflexión y el análisis de todo el conjunto social y del Estado para la generación de políticas públicas y la generación de nuevas respuestas en materia de gestión de seguridad, defensa e inteligencia. Sin más, le damos la bienvenida ahora a nuestro invitado de hoy. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Carolina. Y efectivamente, hoy vamos a dialogar con nuestra invitada, Carolina Sampó, quien es una de las especialistas más destacadas sobre crimen organizado transnacional. Y en este caso vamos a tratar de enfocarnos un poco en el contexto de América Latina, pero por supuesto no podemos dejar de referenciar además este momento de crisis con el COVID-19, en el que el mundo está realmente como, y por poner alguna analogía, como un equipo de fútbol al que le hacen un gol en el primer minuto, desorientado, perdido, tratando de volver a encontrarse, a jugar como equipo, ¿sí? Realmente nos está costando entender la situación, es una situación sin demasiados precedentes en la etapa contemporánea, y en este sentido, entonces, y haciendo incluso referencia a un artículo muy interesante, Carolina, que publicaron en conjunto con Adriana Ertal Abdenur, donde hacen un repaso sobre los potenciales impactos de esta actual pandemia sobre el crimen organizado. Y ahí, antes de arrancar con algunas preguntas, me gustaría si nos podés hacer un breve repaso sobre las conclusiones vertidas en ese artículo. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Sí, con Adriana en realidad la idea del artículo surgió porque vimos proliferar una serie de escritos aseverando qué era lo que iba a pasar en el futuro, y nosotros siempre decimos que si hay algo que no tenemos son certezas, y mucho más en este contexto, ¿no? En un contexto tan volátil y tan incierto, tan desconocido. Entonces, de alguna manera lo que buscamos fue indagar sobre cuáles eran los puntos más importantes, los puntos focales en los que podía o no lo sabemos, haber modificaciones a partir de la pandemia. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un recorrido sobre otras crisis que ha vivido el sistema internacional, la sociedad internacional en particular, empezando por desastres naturales como los terremotos o los tsunamis, pero que tienen de diferencia central con el COVID-19, que en este caso se trataba de eventos puntuales, particulares, que pasaban una vez y a partir de eso había que enfocarse en la reconstrucción. Lo más parecido que encontramos en esos términos fue el ébola, ¿no? Como una crisis sostenida en el tiempo con la que había que lidiar, con la que hubo que lidiar. El último brote de ébola fue de 2013 a 2016, si yo mal no recuerdo, y la gran diferencia con el COVID-19 tuvo que ver con que estaba focalizado en África, básicamente. Entonces, si bien generó modificaciones en el crimen organizado, esas modificaciones pudieron resolverse, si se quiere, cambiando la ruta, modificando el espacio de acción de estas organizaciones criminales, en un primer momento por lo menos,
había alternativas. Ahora, en este contexto en particular, donde se supone que la crisis es global, digo, creo que a fecha 16 de abril, si mal no recuerdo, había 210 estados del sistema internacional que tenían casos de coronavirus, ¿no? Esto cambia todos los días y crece todos los días. Entonces, en ese contexto en particular, nos parece que es importante ver qué puede pasar con el crimen organizado en tanto adaptación económica, o sea, qué actividades se van a realizar o no, cómo se van a desarrollar esas actividades, en qué espacio, físico o no físico, cyber o no, cómo va a impactar en la gobernanza criminal, cómo las organizaciones criminales o algunas organizaciones criminales pueden generar ciertos mecanismos de gobernanza dentro de algunos espacios en particulares. Pensamos concretamente en las favelas en Brasil y cómo las organizaciones criminales se encargan de la provisión de servicios básicos, de bienes básicos, que garantizan de alguna manera la subsistencia de los individuos, una función que debería corresponderle al Estado. Hablamos también de cuál iba a ser el impacto en las prisiones, en los crímenes ambientales, cuál era la relación con la corrupción. Bueno, fuimos buscando preguntas, básicamente, para las que no tenemos una respuesta definitiva. Lo que tenemos son respuestas intuitivas, ¿no? Sí, que de hecho es un poco lo que está ocurriendo en general, ¿no? Con esta situación de crisis, con esta pandemia. Precisamente lo que yo comentaba ahí en la introducción, estamos ante un hecho sin precedentes y realmente es muy difícil identificar claramente cuáles son los potenciales impactos. Y ahí yo lo que pensaba cuando leía tu artículo es, puntualmente, claro, en definitiva, y de hecho, Edgardo, esto es algo que dice siempre, las organizaciones criminales transnacionales son empresas, ¿no? Funcionan realmente como empresas y por lo tanto, como tales, también se van a ver afectadas operacionalmente por esta situación, con lo cual, sin duda, para no ver afectado demasiado sus negocios, por ponerlo entre comillas, ¿no? Van a tener que hacer modificaciones y bueno, ahí es donde está también tal vez la tarea más importante de ustedes, los especialistas en la materia, en ver hacia dónde reformulan, ¿no? Sí, efectivamente. Por un lado esto, ¿no? Tener en cuenta que las organizaciones criminales siempre tienen como objetivo fundamental la generación de rédito económico, ¿no? Este es el por qué existen las organizaciones criminales y cómo generar ese rédito a través de la explotación de economías ilegales, de empresas ilegales, ¿no? De tráficos ilegales. ¿Cuáles son los tráficos ilegales o las empresas ilegales que van a explotar? Va a depender del contexto. O sea, lo que tienen las organizaciones criminales, y lo han demostrado a lo largo del tiempo, es una gran capacidad de adaptación. Y esa gran capacidad de adaptación hace que, si hoy yo estoy traficando cocaína, pero las drogas sintéticas me dan más dinero, me muevo hacia las drogas sintéticas o las incorporo a mi portfolio. En este contexto en particular, uno empieza a pensar, bueno, ok, pero en un mundo de fronteras cerradas, ¿cómo hago para mover, por ejemplo, droga, ¿no? Como droga pueden ser bienes ilícitos, de contrabando, falsificaciones. En este caso, en el caso del COVID-19, han aparecido muchísimos insumos médicos, ¿no? Mascarillas de baja calidad, supuestos medicamentos para COVID-19, sanitizantes de baja calidad y demás. Entonces, lo que empezamos a ver son organizaciones que aparentemente se estarían volcando, por ejemplo, en estos contextos de cuarentena, ¿no? de lockdown en inglés, de cierre, donde la gente no puede movilizarse, a los deliveries, ¿no? En el caso de las drogas, por ejemplo. Ahora, tendríamos que empezar a pensar más allá de lo local. ¿Qué pasa en términos globales? ¿Cómo hacen estas organizaciones criminales que están internacionalizadas en gran parte? Por ejemplo, el PCC, el Primero Comando da Capital, que es la organización criminal más importante de Brasil,
no solamente está en Brasil, sino que se ha movido a Paraguay, a Bolivia, a Perú, en menor medida a Colombia, para, de alguna manera, reducir sus costos y poder ir a negociar, no con los productores, pero con los intermediarios más inmediatos de esta producción, para sacar la droga de los países productores, llevarla a los países consumidores, como puede ser Brasil, e incluso exportarla más allá de las fronteras de Brasil. Una cosa es pensar a nivel regional, o sea, con fronteras cerradas y todo, sabiendo que hay un montón de pasos ilegales y que el Estado, sobre todo en contextos selváticos, como pueden ser los que tienen que ver con la frontera de Brasil, con Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú y demás, incluso la frontera entre esos países, hacen que el Estado tenga muchísimas dificultades para controlar el flujo que traspasa las fronteras. Obviamente, quienes trafican, quienes contrabandean, no van a ir a pasar por los pasos legales que están cerrados, van a seguir pasando por los pasos ilegales. Ahora, si nosotros pensamos a nivel global, más allá de las fronteras regionales, en el Brasil exportando, ¿no?, a través de fronteras marítimas o aéreas, droga a Europa, Asia, Estados Unidos, África, hacia donde sea, tenemos que pensar en cómo hacer para movernos en un contexto en el que no hay movimiento. Ya las movidas que se hacían en avión se han visto muy limitadas, porque prácticamente no hay vuelos. No sabemos si funcionan o no en este contexto en vuelos de repatriación o en vuelos que van a buscar insumos, puede que sí, puede que no. En lo que tiene que ver con lo marítimo, tenemos que pensar que, por un lado, es cierto que es más difícil moverse porque cualquier movimiento dentro del mar territorial puede llamar la atención porque el movimiento está muy reducido, pero también es cierto que el Estado está mirando para otro lado. O sea, los estados parecen estar 100% enfocados en combatir la pandemia. Esto no es criticable, porque estamos en un contexto de recursos limitados. Entonces los estados tienen que tomar decisiones. Nuestra preocupación con Adriana en este texto, de alguna manera, también giraba en torno de qué va a pasar si los estados están concentrados en combatir a la pandemia y dejan de prestarle atención al combate al crimen organizado. ¿Cómo se vuelve de esto, no? Esto me parece que es una pregunta muy importante. Ahora, Carolina, en este contexto que bien planteás de cambio, de transmutación, de adaptación de este tipo de organizaciones criminales, ¿cuál es la situación que vos estás observando, junto también a otros colegas, en relación a lo que se denomina el avance del cibercrimen organizado en la región, con justamente este contexto de pandemia? Las empresas, los gobiernos, la propia sociedad civil está atravesando un proceso veloz de transformación digital. Vos estás viendo que el crimen organizado también está conllevando a una transmutación al espacio digital, o sea, un desarrollo de un cibercrimen organizado, podemos denominar. Yo no soy especialista en cyber, pero creo en este contexto que es una ventana de oportunidad. Sin ninguna duda, lo que nosotros tenemos es muchísimo más tráfico, muchísimo más tiempo, muchísimas más personas involucradas en la vida digital de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, eso genera un mercado para las organizaciones criminales. ¿Son organizaciones criminales que ya se dedicaban al cybercrime o no? No lo sabemos. ¿Son organizaciones criminales que se dedicaban a otra cosa y están mutando para sacar el mayor rédito posible dentro de esto? No lo sabemos. Tampoco sabemos si en realidad estamos hablando de criminales comunes y no de crimen organizado, teniendo en cuenta, digamos, que cuando hablamos de crimen organizado hablamos de estructuras que están buscando generar dividendos, si se quiere, pero que tienen una actividad sostenida en el tiempo, ¿no? Mínimamente. Hay un montón de otras categorizaciones o características que tienen que ver con el crimen organizado. Pero me parece que en este punto se confunde también
la criminalidad más ordinaria, más de crimen común con el crimen organizado. Hay que esperar para ver esto. Lo que sí sabemos es que se han multiplicado los números de ataques virtuales, se han multiplicado los virus, digamos, que han sido instalados en diferentes espacios virtuales, se han multiplicado los... no sé, no me sale el nombre de la forma en la que se dice, ¿no? Pero esto de engañar a alguien para que ingrese a un sitio que en realidad no es un sitio... phishing, malware. Exacto, exactamente. Insisto, yo de esto sé poco y nada. Pero me parece que estamos en un momento donde esto se empieza a ver más claro de lo que se venía viendo, se empieza a ver más cotidiano de lo que se venía viendo, pero todavía no tenemos certezas de qué va a pasar en este ambiente. Como no la tenemos en el resto de las cosas, ¿no? Exacto. En este escenario que vamos planteando, que vamos transitando en esta sala de situación, también habíamos pensado con Pablo una pregunta que siempre nos va llamando la atención. Reconocemos tu labor y tu gran trabajo en ponderar el rol de la mujer en materia de seguridad y defensa, el rol protagónico que muchas veces no ha sido visibilizado con lo que debiera ser. Y en este marco te consulto, ¿cuál es el rol protagónico de las mujeres en el mundo criminal? O sea, en las organizaciones del crimen organizado. ¿Hay un rol protagónico o se subsume a leyendas, a por ahí historias que uno ve más que nada devenido en series cinematográficas? ¿O la mujer ha tomado un liderazgo también de las organizaciones criminales, como se ve tanto en la política, en la actividad privada, etcétera, etcétera? Bueno, es un tema que no está muy trabajado, que no está muy estudiado. Nosotros creemos que el rol de la mujer en general ha ido cambiando. O sea, de hecho, este artículo surge en el seno de Amasuru, que es la red de mujeres en defensa y seguridad que manejamos, de la que Adriana y yo somos coordinadoras, pero no tenemos certezas de cuál es el rol de la mujer. No hay grandes cabezas de mujeres que se conozcan más allá de la Reina del Sur, que supongo que es lo que vos mencionabas, o a lo que hacías referencia indirecta recién, pero no hay, o no conocemos grandes mujeres. No es que no las haya, las hay, pero no son ni tan conocidas ni tan populares como los hombres. Lo que sí creemos es que probablemente esta pandemia genere un doble efecto sobre las mujeres. En primer lugar, porque muchas de las mujeres están como en la primera línea de fuego, ¿no?, de combate al COVID-19. Están en la línea de fuego porque muchas son cuidadoras de gente de avanzada edad, cuidadoras de niños, muchas son enfermeras, médicas, entonces están en la batalla cotidiana. Y esto puede tener un impacto muy importante, no solamente en el papel que tienen esas mujeres, sino también en qué va a pasar el día después, ¿no? En el nivel de infectadas, por ejemplo, y en cómo eso se puede potencialmente expandir en las poblaciones más jóvenes y más adultas o más viejas. Pero por otro lado también, como la crisis económica parece que va a ser muy, muy importante como resultado de esta pandemia, es altamente probable que no solo en el caso de las mujeres, pero también en el caso de los más jóvenes, de los chicos más jóvenes, el crimen organizado venga a ofrecer una salida a esa crisis económica. Entonces, de alguna manera son las famosas masas puestas en disponibilidad para ser cooptadas por las organizaciones criminales. Sabemos que esto puede pasar. Todavía más puede pasar en contextos de hambre, pobreza extrema, y en general, si pensamos en las zonas de frontera, muchísimo más. Porque para el crimen organizado, la utilización de estas personas, sean mujeres o sean jóvenes, se vuelve todavía más estratégica. Muy interesante, Carolina, realmente. Y me gustaría hacerte una última pregunta sobre el contexto de América Latina. Y bueno, sabemos que hoy América Latina está indicada
como la región más violenta del mundo, ¿no? Fuera, obviamente, de las zonas de guerra. ¿Crees que esto está directamente relacionado con el crimen organizado o puede tener otras raíces? Bueno, no lo digo yo, lo dice el último informe de Naciones Unidas sobre homicidios. Dice directamente que el nivel de homicidio, o sea, porque esto también es importante aclararlo. Cuando nosotros hablamos de violencia medible, en general hablamos de la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Hay otras formas de violencia, algunas son tangibles, otras son intangibles, o sea, podemos hablar desde la coerción, la extorsión, las amenazas cotidianas, eso es muy difícil de medir, de cuantificar. Sin embargo, sabemos que en eso está muy involucrado el crimen organizado. Pensemos en las maras en Centroamérica, u otra vez las organizaciones criminales, las estructuras criminales en las favelas en Brasil, en Argentina, o sea, esto va a ir modificándose según la realidad de cada país, pero más o menos se mantienen los mismos patrones en torno a, por ejemplo, el control territorial. Aquella organización que tiene el control territorial es aquella que ejerce la violencia. ¿Cómo la ejerce? En principio, a partir de la coerción, de la extorsión, de la amenaza del uso de la fuerza y potencialmente, finalmente, con el uso de la fuerza. Este uso de la fuerza, que son los homicidios que aparecen, es lo que medimos. No es lo único que mide la violencia. Por ejemplo, en el caso de México, muchas veces no se toma en cuenta la cantidad de desaparecidos que hay. Es abrumadora. Es abrumadora. Y habla, en realidad, de esa violencia que no es tan tangible y no es tan visible, de esos, si querés, muertos que nos están contando directamente, o que sospechamos que son muertos que nos están contando directamente. Entonces, América Latina es el continente más violento del mundo, en muertes cada 100.000 habitantes, sí, es así. Hay una disparidad enorme en lo que pasa entre países y entre ciudades. Si nosotros lo miramos por ciudades, aparecen las ciudades fronterizas, aparecen las ciudades que tienen que ver con el tráfico de drogas, muchísimo más, con muchísimas más muertes cada 100.000 habitantes que las otras ciudades. Si nos centramos, por ejemplo, en el caso de Brasil, que es de los países con mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, incluso es posible trazar un mapa, casi te diría, en lo que tiene que ver con las rutas del narcotráfico. Obviamente, no podemos decir que esto sea una relación causal, porque no podemos corroborarlo, pero sí sabemos que hay una alta correlación entre violencia y crimen organizado. Bueno, Carolina, te agradecemos tu participación. El mundo cambió, los actores han tomado decisiones mientras nosotros llevamos adelante esta sala. La información anticipada es la ventaja, que es justamente lo que esperamos generar con este espacio. Los esperamos en la próxima reunión de Sala de Situación. Pablo, tu cierre. Y realmente, Carolina, muchas gracias por tu presencia, ha sido realmente muy interesante y esperamos contar con vos para otras ediciones. Realmente ha sido muy esclarecedor. Así que, bueno, te saludamos, Carolina, y saludamos a todos y todas. Esperamos encontrarlos en próximas ediciones y recuerden suscribirse a nuestro canal de CAPSI Argentina, y puntualmente a la lista de reproducción de Sala de Situación. Muchas gracias y un abrazo para todos.